Hola a todos. Hoy es viernes 24 de abril de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Patrick Henningsen. Bienvenido de nuevo, Patrick. Sofin continuó de tema. Patrick, empecemos con las últimas noticias sobre el ministro de Exteriores iraní. Publicó en su cuenta de X que va a viajar. Tiene una gira que empieza en Islamabad, luego irá a Mascate, en Omán, y más adelante estará en Moscú. Y dijo que la última frase de esa publicación era: nuestros vecinos son nuestra prioridad. Por eso está haciendo este viaje. Y después hemos sabido, según CNN, que se está hablando de que Donald Trump prepara a Steve Whitcomb y a Jared Kushner para enviarlos a Islamabad. El problema es que el equipo iraní dijo que no está en sus planes, y hasta vimos algunas noticias en medios iraníes, en medios en persa, diciendo que no hay condiciones, que la situación no está dada, que no están preparados para hablar con Estados Unidos. Y se trata de una visita de la delegación iraní, del ministro de Exteriores iraní, a Islamabad. Forma parte, como decía, de la gira, pero parece que Donald Trump insiste en enviar a Jared Kushner y a Steve Witkoff a Islamabad para hablar con los iraníes. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando? Bueno, supongo que está buscando cosas que Witkoff y Kushner puedan hacer para que parezca que son útiles o algo así. No están jugando suficientes rondas de golf en los campos de Long Island. Pero no, a estas alturas es casi una broma continua. Lo que pasa aquí es que esto es básicamente otra señal a Estados Unidos de que el mundo no va a dejar todo lo que está haciendo solo para adaptarse a lo que diga Washington. Es como decir, estamos enviando a nuestros enviados especiales a Islamabad. Da igual lo que tengáis organizado, lo podéis dejar a un lado porque tenéis que recibir a nuestros hombres. Quieren estar implicados. El patrón aquí es clarísimo, Nima. ¿Quién pidió el alto el fuego? No fue Irán. ¿Y quién quiere ampliar el alto el fuego? No es Irán. ¿Y volver a ampliarlo? Tampoco es Irán. Es Estados Unidos. Normalmente, la parte que está perdiendo o la que está en desventaja es la que suplica un alto el fuego. Y Estados Unidos lo suplicó. Si uno se cree las ruedas de prensa de Pete Hegseth y las declaraciones tan seguras de Donald Trump, pensaría que lo tienen todo bajo control, que los iraníes van a aprender la lección y se van a someter a la voluntad del poder estadounidense, o que si no, los van a destruir. Si eso fuera cierto, ¿por qué pidieron un alto el fuego? Así que creo que hay un par de cosas claras. Donald Trump no tiene una salida adecuada aquí. No tiene una salida adecuada. Si se retira ahora, la vergüenza sería casi como admitir una derrota. Aceptar las condiciones iraníes, no puede. Políticamente no puede. En su cabeza, creo que sí podría. Si fuera inteligente, lo haría, y lo presentaría, y lo vendería de una forma que pareciera una victoria. Pero están tan aferrados a esa narrativa del dominio estadounidense que tienen miedo. Y por eso no puede hacerlo. No puede retirarse. No puede jugar la otra carta, que era la carta MAGA original. Oye, esta no es nuestra guerra. No somos los policías del mundo. No nos importa lo que pase en la calle. ¿Te acuerdas? No nos importa el Golfo Pérsico. No obtenemos nuestra energía de allí. No tiene nada que ver con nosotros. Los europeos tienen que dar un paso al frente. Y 2 semanas después, él dice, no, tenemos que controlar eso. Así que si nos retiráramos y dijéramos que no vamos a ser el policía del mundo en el Golfo Pérsico, básicamente estaríamos dejando a Israel prácticamente solo. Y el lobby en Estados Unidos no va a permitir eso. Así que esa opción queda descartada. Esas son las 2 posturas principales que tendrían sentido desde el punto de vista de los intereses estadounidenses, podríamos decir. Pero no pueden. Esas están fuera de los límites, están bloqueadas para Trump. Y la otra opción es escalar. La otra es tapar esta catástrofe con otra catástrofe, con otra capa de crisis. Y todas las señales, Nima, son muy claras.
Están señalando la incapacidad de llegar a ningún acuerdo, la incapacidad de actuar con madurez, de mantener unas relaciones internacionales lógicas. Vamos, lo más básico, por cierto. Estamos hablando de diplomacia y relaciones internacionales a nivel universitario, y la administración Trump ni siquiera es capaz de manejar eso. Son realmente incompetentes. Donald Trump es probablemente uno de los peores negociadores de la historia. Parte de su libro era El arte del trato, pero construir un casino en Atlantic City no es lo mismo que intentar deshacer una guerra ilegal y no declarada de agresión, con todo el caos que ha provocado en el mundo. Pretender arreglar eso con un acuerdo no es lo mismo. No es lo mismo. Y no se puede ser ignorante de la historia. No se puede ignorar los intereses políticos y las sensibilidades de otros países. Y en definitiva, no se puede ignorar la arquitectura de seguridad de la región, una arquitectura posterior a la presencia de Estados Unidos. Porque ¿no es de eso de lo que estamos hablando? Estamos hablando de un Golfo Pérsico posterior a Estados Unidos. No hay lugar para Estados Unidos ahí. Nadie en la administración Trump lo ha reconocido. Hablan como si las cosas siguieran igual que hace un año, pero no es así. Este no es el mismo Golfo Pérsico, no es el mismo Oriente Medio y nunca volverá a serlo. Así que su incapacidad para afrontar y aceptar estas realidades y su propia incompetencia, sus negociadores, su secretario de Estado, que básicamente está desaparecido. Marco Rubio ni siquiera, nadie sabe dónde está ni qué está haciendo. Supongo que ahora mismo está planeando la invasión de Cuba, otra guerra ilegal. Están planeando invadir Cuba. Así que en eso está ocupado Rubio, robando petróleo e imponiendo bloqueos ilegales a los vecinos de Estados Unidos. Ni siquiera se molesta en presentarse o en opinar sobre esta guerra. Eso demuestra que es un gobierno disfuncional. Solo tienen una opción, y es redoblar la apuesta. No pueden admitir que se equivocan, así que tienen que insistir aún más. Y bueno, en lo que respecta a Israel, Israel ahora mismo no es capaz de defenderse. Eso está bastante claro. Si empiezan las hostilidades, va a haber grandes problemas para Israel, físicos, políticos, militares y económicos. Todo va a seguir empeorando. Y esto también abre la puerta, porque se está hablando mucho del despliegue de armas nucleares. Y me parece algo muy inquietante, bastante impactante y aterrador que la gente hable de esto con tanta ligereza, como si fuera una solución justificable a una guerra que empezaron Estados Unidos e Israel. Así que son mentiras sobre mentiras las que se oyen ahora desde el lado occidental. Sí, mentiras sobre mentiras. Las están acumulando porque no quieren que la gente mire las causas de fondo de cómo empezó todo esto. Y en realidad, todo esto empezó con la retirada del JCPOA durante el primer mandato de Trump. Ese fue el detonante que puso en marcha una cadena de acontecimientos que nos ha llevado a esta guerra y que les dio el pretexto para escalar bajo una excusa falsa, una afirmación completamente inventada de que Irán está desarrollando un arma nuclear. Totalmente falso. Y tuvieron que retirarse del acuerdo nuclear con Irán, que era un tratado internacional perfectamente válido. Irán no estaba desarrollando nada, pero el JCPOA, bajo Obama, ofrecía una doble garantía de que no lo harían. Así que quiero decir, era lo mejor de ambos mundos para todos. Pero al retirarse de ese acuerdo, se crea la narrativa de que, claro, ya no hay un pacto nuclear en vigor. Irán, desde luego, no está desarrollando un arma nuclear. Y luego Trump aparece ahora, ya sabes, tantos años después, 8, 9 años después, y dice que el acuerdo nuclear, el JCPOA, puso a Irán en el camino hacia un arma nuclear. Es increíble cómo pueden vender eso a un público estadounidense cada vez más ignorante y a una Fox News cada vez más atontada, junto con lo que queda de la base de seguidores de MAGA. Porque de eso se trata aquí. La gente en Estados Unidos que se cree todo esto, esos argumentos a medio cocinar, de verdad debería hacerse mirar la cabeza.
Y ni hablar de que creo que la mitad del gabinete de Trump debería pasar un test de alcoholemia y de drogas de inmediato. Porque las cosas que están saliendo de la Casa Blanca en este momento son sinceramente una locura. Patrick, el concepto de un bloqueo es ejercer presión económica sobre Irán. Es un país que, para muchos de nosotros, creo que ha estado bajo sanciones de Estados Unidos durante muchísimo tiempo, más de 46 años. Así que saben cómo afrontar las dificultades económicas. Y Estados Unidos no. Sí, hoy hablé con Larry Johnson. Comentó que, en el mejor de los casos, son capaces de controlar un 10% del tráfico que entra y sale del Golfo Pérsico. Y eso es totalmente manejable para el pueblo iraní. Pero, viendo la situación ahora mismo, ¿tú crees? A mí me da la impresión de que Donald Trump está empezando a darse cuenta de que este bloqueo no está funcionando. Ayer supimos, por ejemplo, que un buque de la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní escoltaba uno de esos petroleros hacia el Golfo Pérsico, y nadie hizo nada. La Marina de Estados Unidos intentó incautarlo, pero no pudo por culpa de la Guardia Revolucionaria. Fue una especie de enfrentamiento, una demostración de fuerza entre ambos lados. Y esto va a ir a peor, no a mejor, para Estados Unidos en esa región. Irán está en su propia región. Estados Unidos es un invitado allí, o más bien un extranjero en esa zona. ¿Y qué significa eso? ¿Crees que va a provocar nuevas escaladas, nuevos ciclos de guerra? ¿Y hasta qué punto podría eso traer algún tipo de resultado constructivo para Estados Unidos? Bueno, para empezar, un bloqueo militar de los puertos iraníes o de los barcos iraníes, eso es un acto de guerra. Así que ante todo, eso descarta cualquier negociación. No va a ocurrir. No habrá ningún acuerdo de paz. La idea de que Irán tenga que sentarse a negociar mientras se le impone un bloqueo, mientras se presume, Pete Hegseth sale en televisión delante de la prensa, presumiendo de que Estados Unidos está básicamente interceptando barcos comerciales iraníes, llamándolos flotas negras y diciendo que los van a perseguir por todo el mundo con su armada. Bueno, quiero decir, y luego acusan a Irán de piratería, cuando ahora mismo los mayores piratas del planeta son los propios Estados Unidos, usando su armada como si fuera una fuerza naval privada al servicio del Estado de Israel, que es básicamente lo que están haciendo. Así que eso, y al mismo tiempo aumentar las sanciones por parte de Estados Unidos, es otra vez un acto de guerra. En cuanto al estrecho de Hormuz, lo que la gente tiene que entender es bastante sencillo. Desde el punto de vista del derecho internacional, Estados Unidos no tiene ninguna base legal. Si miramos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, hubo 2 países que no ratificaron ese tratado internacional. Uno de ellos fue Irán. Irán no lo ratificó, así que no se acogió a él. ¿Y adivina cuál fue el otro país que tampoco lo ratificó? Pues el que habría garantizado la libertad de movimiento por todas las vías marítimas y demás. Irán dijo que no, que se reservaba el derecho de ejercer control sobre su entorno más cercano, el estrecho de Hormuz. Estados Unidos tampoco ratificó eso. Así que legalmente no tiene base alguna en materia de derecho marítimo, para empezar. En segundo lugar, tanto Irán como Omán ampliaron sus aguas territoriales en los últimos 50 años, hasta el punto de que prácticamente se tocan en el estrecho de Hormuz. Así que no hay ningún espacio libre que pueda considerarse vía marítima internacional allí. Ese es el segundo punto. Y el tercero, esto es una situación de guerra. Irán está en guerra. Estados Unidos e Israel declararon la guerra a Irán. Aunque no haya habido una declaración oficial, emprendieron una guerra no declarada de agresión contra un Estado soberano, un Estado miembro de Naciones Unidas.
Por eso, según las leyes de la guerra y los precedentes, Irán está plenamente en su derecho, mientras este conflicto no se resuelva, de tomar el control del estrecho de Hormuz hasta que haya algún tipo de acuerdo provisional y más adelante un tratado. Es muy sencillo. Volviendo al punto original, Nima, la incapacidad de Estados Unidos para ser un país capaz de llegar a acuerdos, especialmente con la administración Trump. Pero Biden también tuvo ese problema en lo que respecta a Rusia, a los acuerdos entre Estados Unidos y Rusia, y a todo lo relacionado con Ucrania. Así que Trump es aún peor por varios órdenes de magnitud, y eso significa que no pueden resolver la situación. Ahora Trump dirá, bueno, eso no es nuestro problema. No reconocemos el derecho internacional. Somos Estados Unidos. Pero en realidad no es así. Los Estados Unidos se han comprometido a través de los convenios de Ginebra y de muchos otros tratados internacionales a cumplir ciertas normas. Por ejemplo, ahora dicen que van a dar la orden de disparar contra barcos iraníes y básicamente destruirlos. Eso va en contra de la ley estadounidense, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos adoptó todas esas normas precisamente para limitar al ejército y evitar que el país hiciera lo mismo que se hacía antes cuando se cometían atrocidades en tiempos de guerra. Por eso se crearon y se ratificaron todos esos convenios en el Congreso de los Estados Unidos. Así que esa es la ley vigente en virtud de la cláusula de supremacía del derecho estadounidense y de la Constitución. Es algo obligatorio. Para salirse de eso, habría que derogar toda esa legislación en Estados Unidos. Así que Trump está completamente fuera de la ley estadounidense, en violación de la propia ley del país. Es ilegal según los estándares legales del pueblo estadounidense e ilegal también a nivel internacional, lo que están haciendo. Y no tienen ningún derecho a decirle a Irán lo que debe hacer con el estrecho de Hormuz. Irán tiene todo el derecho, en el plano internacional, a hacer lo que está haciendo. Así que Nima, todo apunta al fracaso de las negociaciones, a la incapacidad de Estados Unidos para actuar como una potencia normativa en el sistema internacional, y además a las amenazas de esta administración y al movimiento de activos militares estadounidenses. Incluida en Brugreitny por Kurzwasletny Stevathan's cover Wandsworthwithansbyrofretica, rumbo al Océano Índico. Creo que ese es el portaaviones USS George H.W. Bush, y que ese grupo de ataque se une a otros dos grupos de ataque. Uno de ellos ya está en el Océano Índico, en la zona del Mar Arábigo, y el otro viene desde Grecia, en el norte del Mar Rojo, el USS Gerald Ford. Curiosamente, no sé si va a continuar más al sur, por el estrecho de Bab el-Mandeb. Eso también es un problema. Pero lo más probable es que esté allí para ofrecer apoyo potencial a Israel, para ayudar en la defensa de Israel y también para proteger el puerto de Yanbu, el oleoducto saudí que conecta el este y el oeste. Ese oleoducto se utiliza para evitar el paso por el estrecho de Hormuz, que será un objetivo cuando se reanuden las hostilidades con misiles iraníes. Parece que ese grupo de ataque de portaaviones incluye no solo los portaaviones, sino también los destructores que los escoltan, con capacidad de interceptar misiles. Así que da la impresión de que se están preparando para la guerra, Nima. Y esa es la conclusión inevitable a la que podemos llegar aquí. Y si evitan la guerra, si nosotros evitamos la guerra en este caso, será porque están intentando encontrar otra cosa que hacer, alguna otra manera de... Trump es un obseso del micromanagement. Le gusta controlar cada detalle. Y ya sabes, volver a pintar las líneas del campo mientras se juega el partido, cambiar los límites del terreno de juego, básicamente, durante el juego. Así es como actúa Donald Trump cuando hace las cosas. Y cree que de algún modo ahí encontrará la fórmula mágica para conseguir el acuerdo que quiere. Pero esto no es construir un bloque de apartamentos en Manhattan. Es algo completamente distinto. Así que Donald Trump está totalmente fuera de su alcance. Como persona,
ahora mismo está muy por encima de su nivel de competencia como presidente de los Estados Unidos. Y todo el mundo en América lo sabe. Es el hazmerreír del mundo. Pasará a la historia, probablemente sin dificultad, como el peor presidente estadounidense de toda la historia del país. Y lo seguirá siendo en el futuro. Eso ya está grabado. Ese es su legado. Él cree que le pondrán su nombre a un portaaviones y que le harán una gran estatua en Washington. No va a pasar. Y es por todas esas razones que acabamos de mencionar. Creo que el problema al que se enfrenta es que su enemigo tiene que ayudarle a salir de esa situación. Ese es el problema. Tuvimos el alto el fuego. Luego él lo amplió de forma unilateral. Irán, de alguna manera, entendió lo que estaba pasando con este juego, porque no quiere participar en él para ayudar a Donald Trump a salvar la cara ante lo que está afrontando ahora mismo. Y lo que vemos ahora es que no hay ninguna posibilidad para Donald Trump, a menos que Irán decida ayudarle. Es imposible. Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Irán, la naturaleza del conflicto y la forma en que están hablando de él, no hay manera de que Donald Trump pueda salvar la cara. Y va a tener muchas dificultades. Creo que todos los indicios, como has mencionado, muestran que nos dirigimos hacia algún tipo de escalada, un nuevo ciclo de guerra, porque Irán preferiría tener una guerra, ejercer mucha presión, incluso empeorar la situación para Donald Trump, antes que ir en una dirección que pudiera ayudarle. Esa es la realidad a la que se enfrenta. No sé si él lo percibe, o si está intentando desesperadamente hacer otra cosa, porque no parece que Irán esté dispuesto a actuar como él quiere que lo haga, para ayudarle. Creo que probablemente, a un nivel subconsciente, se da cuenta de que le han superado. Se ha metido en una situación prácticamente imposible de ganar. Pero como decías, está intentando que Irán le ayude un poco a salir del apuro. Se sientan a negociar, pero quizá esto tenga algo que ver con, no sé, no soy psicólogo, pero un sociópata se convence a sí mismo de que hay una solución, mientras que en el fondo se está preparando para sabotearla. Cuando consigue que la otra parte se siente a la mesa para llegar a un compromiso, entonces vuelve a atacar. Esa es básicamente la mente de un narcisista maligno, un psicópata o incluso un asesino en serie o algo por el estilo. Así es como funciona el cerebro de Donald Trump. Se convence a sí mismo de que de verdad quiere una solución, pero luego, cuando consigue sentar a la gente en la mesa, ataca. Y eso forma parte de su naturaleza. No tiene el temperamento, ni, creo yo, la profundidad intelectual o la capacidad necesarias para hacer el trabajo en el que está, tristemente, el trabajo para el que fue elegido. Está completamente fuera de su alcance. Se ha metido en una situación que le supera. Si hubiera evitado la guerra desde el principio, la razón por la que la gente eligió a este tipo, a este payaso, a esta vergüenza, a este desastre de persona, fue porque creyeron que cumplía su promesa de no meter a Estados Unidos en más guerras absurdas, sobre todo en Oriente Medio. De hecho, fue elegido sobre esa base. Pero todos sabíamos, como estadounidenses, o al menos quienes estábamos, ya sabes, prestando atención, que si cumplía esas promesas, probablemente le iría bien centrarse en la situación política interna y, bueno, mantener buenas relaciones con otros países, mejorar el comercio y todo eso. Pero lo que hemos tenido en el último año y medio ha sido justo lo contrario. Literalmente lo opuesto a todo eso. Así que no es capaz de salir por sí mismo de esta situación. Otras fuerzas han tomado el control de su administración a nivel interno. Y además, creo que ahora mismo los israelíes tienen un control total sobre la Casa Blanca. Y además, están diciendo a Estados Unidos, Israel Katz, el ministro de Defensa, que básicamente van a atacar a iraníes, que van a matar a iraníes, y que Estados Unidos tiene que estar preparado para respaldarlos,
porque van a volver a atacar. Eso es lo que está diciendo el ministro de Defensa. Mientras tanto, Trump sigue vacilando. No sabe cuál es su propio relato. Un día dice que hay que impedir que Irán consiga armas nucleares, otro que están matando a su propia gente y luego que están a punto de ejecutar a 8 mujeres y que él acaba de intervenir para evitarlo. Sabes, algo iba a pasar. Y ahora él dice que, bueno, los precios altos de la gasolina, la depresión económica, son el precio que hay que pagar, porque según él, nos ha salvado de que Irán consiga un arma nuclear. Así que básicamente plantea, ¿quieres un Irán con armas nucleares o precios altos de la gasolina? Tienes que elegir. Así que según él, aceptamos los precios altos y ellos se encargan de las armas nucleares de Irán. Está creando un hombre de paja. Esto es un hecho propio que no les ha visto en Estados Unidos. Y os digo, esto es una de las más peligrosas de toda la historia de humanidad. Tenemos una máquina de propaganda en Estados Unidos que es, sinceramente, la más impresionante, poderosa y enorme fábrica de consentimiento y desinformación que el mundo haya conocido jamás. Es realmente inmensa. Y lo que están difundiendo ahora es algo que, según todas las personas con las que he hablado, nadie había visto en su vida. Quiero decir, Pete Hegseth, este presentador de noticias, que han puesto al frente del Pentágono, sale hoy en una rueda de prensa, o fue ayer por la tarde, creo, y dice algo así como, ¿sabéis quién merece el Premio Nobel de la Paz? El ejército estadounidense. Porque somos los que mantenemos el mundo a salvo. El mundo simplemente no nos valora. Deberíamos recibirlo cada año. El ejército de Estados Unidos debería ganar el Premio Nobel de la Paz. No se puede subestimar el nivel de delirio y de pura sociopatía de esta gente, que además es mediocre en su capacidad para desempeñar los cargos en los que han sido colocados. Y ahora estamos viendo los resultados. Es un desastre total, algo que nadie había visto antes. Y todos estamos rezando para que esta gente no haga volar el mundo por los aires. A estas alturas, solo rezamos para que Donald Trump o los israelíes no jueguen la carta nuclear para intentar salvarse, para salir del lío que ellos mismos han creado. Y la economía global. Bueno, ni siquiera quiero entrar en eso, Nima, porque, ya sabes, ahora mismo la economía mundial está chocando contra el muro. Ya se está viendo en el sudeste asiático. Escasez de combustible, cierre de empresas. Pronto empezaremos a ver quiebras, liquidaciones. Hay sectores industriales enteros que están paralizados. Es como una perturbación a nivel de sistema, como en tiempos del COVID. Eso ya está ocurriendo. Y acabará llegando a Occidente, porque el mercado de papel, el de los futuros, los derivados y todo eso, está empezando a converger con la realidad material sobre el terreno. Todas las reservas se han agotado, el petróleo, el gas almacenado en buques y así sucesivamente. Así que básicamente el precio real va a salir a la luz y el mercado hará sus correcciones. Ahora mismo hay escasez de combustible para aviones en todo el mundo y eso afecta a todo, transporte, distribución, empleo. Estamos viendo una recesión global ya, esta misma semana. Y si esto sigue así, si continúan jugando con esta guerra imposible de ganar, con este desastre, entonces estaremos ante una depresión global. Y empezará de verdad, probablemente mucho antes de lo que la gente imagina, pero golpeará con fuerza en junio. Quizá tengan el mes de mayo para seguir viviendo en una especie de mundo de fantasía. Todos en Estados Unidos podrán ir a sus barbacoas y fingir que no pasa nada, porque el país es energéticamente independiente. Pero eso no va a salvar todas las cadenas de suministro que ahora mismo están siendo completamente destruidas por lo que Estados Unidos e Israel han hecho al mundo, que es iniciar esta guerra que pensaban que iba a terminar en una semana. Y aquí estamos y todo lo que dice Trump es, solo han pasado 4 semanas. No, Donald, basta. En 4 semanas, basta. En 6 semanas,
Ya estamos entrando en el tercer mes a partir de la próxima semana, ¿vale? Así que está intentando minimizarlo otra vez. Es lo típico de este presidente, que intenta restar importancia a sus propios errores catastróficos y vender esto como si fuera algún tipo de victoria. Esto realmente le va a estallar en la cara, y también al gobierno de Estados Unidos, y va a provocar una crisis política de cara a las elecciones de mitad de mandato. Creo que es de verdad una catástrofe que ahora mismo está ganando fuerza. I think he keeps comparing the war. Sigue comparando la guerra con Irán en Oriente Medio con lo que pasó en Vietnam. ¿Por qué lo hace? Porque en su cabeza, la duración de aquella guerra le parece parecida a lo que está ocurriendo ahora en Oriente Medio. Dice, estuvieron luchando durante años, y yo llevo solo 4 o 6 semanas en esta guerra contra Irán. Así que tengo tiempo, no tengo presión. Pero es justo al contrario, porque la guerra de Vietnam sabemos que fue una tragedia, pero al fin y al cabo no afectó a la economía global como lo está haciendo ahora el caso de Irán. Son dos escenarios totalmente distintos, no se pueden comparar en absoluto. Pero él sigue insistiendo con esa comparación. But he keeps bringing that up. No, he's lying. Trump is so funny once he gets a soundbite. Trump es muy gracioso cuando se le mete una frase en la cabeza. No es muy, digamos, su capacidad intelectual. Parece que tiene TDAH o algo así. Simplemente no consigue centrarse. No le interesa realmente entender lo que está diciendo. Solo dice, eso suena bien. Y luego suelta, con toda confianza, siendo presidente de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? Este es un tipo que se libró del reclutamiento para Vietnam, ¿vale? No sé cuántas exenciones médicas consiguió por sus espolones óseos o lo que fuera, pero lo hizo activamente y probablemente esté bastante orgulloso de haber evitado el servicio militar. Pero luego dice que estuvimos en la guerra de Vietnam durante 18 años. 18 años en la guerra de Vietnam. ¿De dónde saca ese número, 18 años? Porque Estados Unidos no participó en operaciones de combate en Vietnam hasta después del incidente del Golfo de Tonkin. Y si no me falla la memoria, creo que ese incidente fue en 1964. No lo estoy comprobando ahora mismo, pero digamos que fue en el 64. Y luego, el final oficial de las operaciones de combate habría sido, creo, con los Acuerdos de París. Me parece que eso fue en 1972 o 73. 73, diría yo, aunque estoy adivinando. En total, serían unos 8 años y medio, más o menos. Esa fue la duración de las operaciones de combate en Vietnam, no 18 años. Y eso debería importarle a un presidente de Estados Unidos, por respeto a los cientos de miles de personas implicadas. Y por cierto, Estados Unidos no perdió solo 56,000 soldados en Vietnam. Muchísimos más murieron después de volver a casa. Hubo muchas muertes adicionales, además de la gente naranja, todo eso. Y sin mencionar, claro, los 2 millones de civiles vietnamitas, laosianos y camboyanos que murieron. Esos no cuentan, obviamente, desde el punto de vista estadounidense. Cualquier árabe o cualquier persona del sudeste asiático está por debajo de África, por debajo de lo humano. No cuentan. Lo único que cuenta son los soldados estadounidenses muertos en las guerras de conquista de Estados Unidos. Así que está mintiendo. Es una falta de respeto a la historia, a toda la gente que dio su vida por otra guerra absurda del tío Sam. Nada de lo que sentirse orgulloso, la guerra de Vietnam. Nada de lo que sentirse orgulloso como estadounidense. Y Donald Trump ni siquiera se acerca, vamos, ni está en el mismo barrio. Así que, ¿de dónde sacó ese número, 18 años? Fue de Stephen Miller, uno de esos supuestos genios que trabajan para él, que se metió en Wikipedia. Y allí ponía que esa era la duración del conflicto de Vietnam, desde, ya sabes, la insurgencia postcolonial contra los franceses hasta la llegada de los asesores estadounidenses. Pero esto no va de asesores que llegan. Esto es Estados Unidos desplegando toda la fuerza de su fuerza aérea y su armada contra la República Islámica de Irán, amenazándola con una aniquilación civilizatoria y gastando munición a un ritmo nunca visto en la era moderna.
No se trata de enviar asesores militares para ayudar a luchar contra el Vietcong. To help fight the Viet Cong. So it's like Si no es capaz de acertar, ni siquiera con eso, hablando de la historia básica de Estados Unidos, entonces no tengo ninguna confianza en que esta persona pueda entender lo que está pasando hoy de una forma mínimamente significativa. Ya sabes, es que simplemente es un ignorante. Podrías coger a alguien al azar por la calle y probablemente tendría una comprensión mejor de estos temas que Donald Trump. Pero él se limita a interpretar el papel de presidente, porque para él esto no es más que una extensión de un programa de telerrealidad. Va de una oportunidad de prensa a la siguiente, tiene sus frases preparadas y dice, bueno, la guerra de Corea, ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró? Esto no es nada. Así que como esto nos está alargando durante años, pues eso, callaos y dejad de criticarnos. Esto no es una victoria militar sin precedentes. No lo es. Es una guerra ilegal. Esto no va a pasar a la historia como una victoria, ni para Donald Trump, ni para Pete Hegseth, ni para nadie más de la administración Trump. No puede ser una victoria en los libros de historia. Es una guerra ilegal. Es un crimen de guerra. Sois culpables de crímenes de guerra. Cada soldado y cada oficial estadounidense que esté ejecutando órdenes ilegales también es, histórica y legalmente, culpable de crímenes de guerra. Cada minuto que continuáis esta guerra es ilegal. No va a ser una victoria. A menos que seas como Philip K. Dick, imaginando qué habría pasado si, en El hombre en el castillo, los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Eso sí sería el vencedor glorioso, escribiendo la historia. Los japoneses y los nazis, como en la novela de Philip K. Dick. Eso es un mundo de fantasía. Pero ahí es donde está la administración Trump. ¿Se imaginan, como el Reich, que van a gobernar el mundo y ser lo más grande del planeta, como si todo fuera una gran conquista? Pero no va a acabar así. Ni siquiera va en esa dirección ahora mismo. Así que cuesta mucho tomarse en serio cualquier cosa que esta gente diga en Washington en este momento. Creo que no tienen el control de la situación. La única posibilidad sería algún tipo de destitución drástica de este presidente, ya sea que dimita por motivos de salud o quizá un golpe militar. Algo así podría funcionar. No puedo creer que estemos diciendo esto. Nunca habría imaginado algo así en mi vida. Pero hemos llegado a un punto en el que eso es lo que tendría que pasar. Y el estrecho de Hormuz no está cerrado. En la tele dicen que Irán ha cerrado el estrecho. No es verdad. Está cerrado para algunos, pero abierto para otros. Así que eso es una mentira fundamental que el gobierno de Estados Unidos y los medios están contando a su propia gente. Están presentando el bloqueo estadounidense, que es un acto de guerra y que es ilegal, como si fuera algo recíproco y de algún modo justificado. O sea, en todos los niveles, es una mentira. Todo lo que Trump dice sobre los iraníes, que llevan 47 años matando estadounidenses, es mentira. Estados Unidos ha estado matando iraníes. Los iraníes no han estado matando estadounidenses. Dicen, mataron a nuestros soldados en Irak con bombas al borde de la carretera y masacraron a nuestros hombres en Irak. Espera un momento. Eso fue resistencia iraquí. Un segundo. ¿No fuisteis vosotros quienes invadisteis y ocupasteis Irak con falsos pretextos? Con aquellas mentiras sobre armas de destrucción masiva, igual que las falsas acusaciones sobre armas nucleares en Irán que estáis intentando usar ahora. Exactamente lo mismo. Así que estáis ocupando Irak, y hay una resistencia iraquí que se defiende contra soldados estadounidenses, que en ese contexto son objetivos legítimos. Y aún así, culpáis a Irán, diciendo que Irán ha estado matando a estadounidenses. Están usando esas mentiras para convencer al pueblo estadounidense de apoyar una guerra ilegal. Eso es todo lo que están haciendo. Ni una disculpa, ni una palabra sobre cuando Estados Unidos derribó aviones de pasajeros iraníes y mató a todos los que iban a bordo. Eso ni siquiera se menciona en la conversación.
You'd have America. Si eso se lo hicieran a Estados Unidos, verías a los estadounidenses en la calle gritando muerte a Irán si Irán hiciera algo así contra aviones de pasajeros estadounidenses. Pero lo hizo Estados Unidos, y el presidente de entonces, George H. W. Bush, sí, el mismo por el que nombraron ese portaaviones que ahora mismo está pasando frente a Madagascar, dijo que se negaba a pedir disculpas. No me disculpo por las acciones de los Estados Unidos de América, dijo George H. W. Bush en los años 80. Y las mentiras siguen, diciendo que el acuerdo nuclear, el JCPOA, fue un mal acuerdo. No, no lo fue. Fue un buen acuerdo. Y ahora, Donald Trump daría lo que fuera por tener ese acuerdo. Daría lo que fuera. Pero está matando, y aún así no va a conseguirlo. Esa ventana ya se ha cerrado. So that window is closed. It's not going to happen. He had that deal. No va a pasar. Él ya tenía ese acuerdo. De hecho, tenía uno mejor durante la última ronda de negociaciones con los omaníes. No se podía conseguir un acuerdo mejor que ese. Pero el problema es que Estados Unidos no es capaz. Y ahora Irán sabe que incluso si firman un acuerdo con este presidente o con Estados Unidos, pueden volver y atacarlos periódicamente en cualquier momento del futuro. Así que van y construyen su infraestructura, reconstruyen su producción y distribución petroquímica, Estados Unidos e Israel, o reconstruyen sus plantas de energía nuclear civil. E Israel y Estados Unidos se reservan el derecho, porque es una guerra de agresión no declarada, de venir periódicamente y destruir la infraestructura iraní. Bueno, eso no va a colar, no va a funcionar. Y además, Irán se reserva el derecho de responder de la misma manera. Entonces Occidente e Israel dicen, esto es inaceptable, nos están aterrorizando. 4 israelíes tienen que correr a los refugios antiaéreos en Tel Aviv, están traumatizados. No podemos permitir que esto ocurra. Y así, ya sabes, van construyendo una narrativa según la cual la única forma de detener a Irán, porque Irán no se va a rendir, es la misma clase de narrativa que Estados Unidos utilizó para justificar lanzar 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que los japoneses eran combatientes feroces y que no se iban a rendir. Así que, según ese argumento, habría que usar armas nucleares para poner fin a esta guerra terrible, para, entre comillas, salvar vidas, y para detener la catástrofe económica que ha provocado el conflicto y las interrupciones en el comercio y las rutas de suministro. Ese mismo tipo de justificación se utilizó al final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora podrían recurrir a argumentos parecidos para justificar el uso de armas de destrucción masiva contra un país que no las tiene. Eso es lo que me preocupa, que si Estados Unidos e Israel siguen acorralándose cada vez más, llegará un punto en el que, como no van a admitir una derrota, pensarán que esa es la única salida posible. No van a admitir que se equivocan, no van a reconocerlo ni asumir la responsabilidad. Su única salida es insistir aún más, porque esa es la mentalidad israelí. Y Donald Trump, a estas alturas, podría perfectamente tener una bandera israelí ondeando sobre la Casa Blanca, porque sus palabras y sus actos son indistinguibles de los de Benjamin Netanyahu. Así que para mí, esto es un gobierno extranjero. Hay una ocupación extranjera en Washington. No reconozco esto. No es una presidencia estadounidense. No es una administración estadounidense. Ahora mismo es irreconocible. Pero si pusieras una bandera israelí sobre la Casa Blanca, sería perfectamente familiar y lo entendería por completo. Patrick, parte de esta guerra tiene que ver con lo que está ocurriendo entre Israel y Líbano. Y sabemos que hoy Donald Trump ha anunciado que el alto el fuego se va a prorrogar. Van a tener 3 semanas más de extensión. Y entonces surge la pregunta, ¿qué es exactamente este alto el fuego entre Líbano e Israel? Parece que es entre el gobierno libanés y el gobierno israelí, mientras están atacando el sur del país. Así que, ¿qué significa eso? Y hemos visto cómo Hezbollah es capaz de responder con fuego. Y en este momento creo que ellos entienden el problema. La escasez que tienen los israelíes
con los interceptores. No pueden derribar cada uno de los cohetes que van hacia Israel, porque se están quedando sin interceptores. Y eso es un problema enorme, no solo para Israel, sino también, como se ha informado en el New York Times, el Washington Post y en la CNN, porque Estados Unidos también se está quedando sin munición, sin interceptores y sin misiles de crucero. ¿Cuál es tu opinión, Suan, sobre eso? Well, again, Bueno, volvamos otra vez al tema central de la orientación militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y en Oriente Medio. En un principio estaba allí siempre ha estado allí para proteger a Israel, pero también para ofrecer al menos una apariencia de defensa a los países del Golfo, los estados árabes del Consejo de Cooperación del Golfo. Y eso siempre ha sido de interés para Estados Unidos, porque en el fondo lo que está haciendo es proteger su petrodólar. Y no solo eso, también ganan enormes cantidades de dinero vendiendo armas a los árabes del Golfo. Así que por un lado es una especie de red de protección y por otro una fuente inmensa de beneficios para el complejo militar industrial y también para Aramco. Todo ese entramado en Arabia Saudí, el consorcio de empresas estadounidenses, que en su día era completamente estadounidense. Ahora no, pero antes sí. Así que el Golfo ha cambiado. En realidad, lo que le queda a Estados Unidos es ofrecer una especie de gran cúpula de hierro para Israel. Esa es la función principal de Estados Unidos, desde Djibouti hasta Diego García, pasando por el Golfo Pérsico y todas las demás bases estadounidenses en Jordania, Arabia Saudí, Kuwait, claro, todas esas. Aunque buena parte de Bahrein está fuera de servicio y Kuwait también, en gran medida. Pero Irak, antes, Estados Unidos tenía presencia en Irak, en el noreste de Siria, en la base aérea de Incirlik, en Turquía, además de lo que tengan en Erbil, en el Kurdistán iraquí, y todo eso era para proteger a Israel. Todo. Y eso lo hemos visto, ya ha quedado demostrado. Promesa cumplida, 1, 2, 3, 4 veces. Vemos los recursos navales de Estados Unidos colocados para hacer justo eso. Su primera prioridad, los interceptores. Defender a Israel de los misiles iraníes, prioridad número 1. Y de los drones iraníes también prioridad número 1. Los países árabes del Golfo en segundo lugar. Los árabes del Golfo en segundo lugar. Y ahí está el problema, porque no solo no están protegiendo a los países árabes del Golfo, sino que además están atrayendo el fuego hacia ellos, ya que esos países se han convertido en cómplices de estos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos e Israel. Así que ahora estamos en una región completamente distinta, en una situación totalmente diferente. A eso hay que añadir, como mencionabas, el agotamiento de las municiones estadounidenses, de los interceptores y, en general, el desgaste y la fatiga de los recursos navales de Estados Unidos, que Donald Trump cree que puede mover como si fuera una partida de hundir la flota. Y luego está Pete Hegseth, que pasa las noches en vela, haciendo lo que sea que haga a esas horas, con una botella de lo que sea sobre la mesa, planificando operaciones como aquella para robar el uranio enriquecido de Isfahán, esa gran operación de fuerzas especiales que él y la Delta Force planearon, y que fue un fracaso total. Así que no han terminado con sus fracasos, estos tipos. Y ese va a ser el principal problema. Así que no, es muy difícil ver cómo eso puede mantenerse a largo plazo. No creo que los árabes del Golfo, en concreto Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, los principales, puedan seguir confiando en su relación con Estados Unidos para protegerse en el futuro. Hay muchísimas señales de alarma para Estados Unidos. De verdad, no sé qué esperan conseguir en las próximas semanas. No lo sé. Claro, pueden lanzar lo poco que les queda, que no es mucho. Pero ya tuvieron stedhasses, ascammers o sin distancia, y soltando bombas a calle libre. Eso no va a funcionar. Tomar mis distintos armas estadounidenses son.
The U.S. public doesn't have the stomach for. El público estadounidense no tiene estómago para ver caer un solo F-35 del cielo, ni tampoco para ver hundirse un destructor naval de Estados Unidos en el fondo del Golfo de Omán, algo que es muy probable que ocurra si se reanudan las hostilidades. Esa sería la imagen que quedaría asociada a Donald Trump. Y no solo eso, imagina que derriban un bombardero B-1 o B-2 estadounidense. Vale, ya ha pasado antes, en Yugoslavia. Si eso vuelve a ocurrir, sería un punto de inflexión, porque significaría que el poder aéreo y la supremacía total en el aire ya no están garantizados. En ese momento, la historia se acaba. De verdad se acaba, a menos que Estados Unidos decida escalar aún más, como decíamos, con armas no convencionales. Y luego, claro, ahí entramos en otra historia, por desgracia. Así que es muy difícil, Nima, ver dónde están los posibles beneficios, incluso si se sigue por la vía militar. Y luego dicen, bueno, tenemos todo el tiempo del mundo. Eso es lo que dice Donald Trump. Pero no tiene todo el tiempo del mundo. Políticamente, no lo tiene. Está muy limitado y económicamente, aún más. Militarmente, Estados Unidos está prácticamente agotado. Si intentaran una invasión terrestre del tipo C, eso solo removería un enorme acto de desesperación. Y no se puede subestimar, Nima, en estas situaciones, históricamente, la arrogancia que suele acompañar a un megalómano o a un dictador. A lo largo de la historia, hay innumerables relatos de dictadores y autócratas que han perdido completamente la cabeza y han mandado hombres al frente con la esperanza de que de algún modo eso sirva para dar una lección a su enemigo. Y creo que ese nivel de arrogancia puede aparecer también en personas como Donald Trump. A él no le importan los soldados estadounidenses. Él mismo evitó el servicio militar. Es la última persona a la que querrías ver dando órdenes para una invasión terrestre. No le importa. En algún momento, puede que decida que la mano de obra estadounidense es prescindible, porque por la forma en que habla de la guerra de Corea y de la de Vietnam, parece que no pasa nada, que está bien, que nosotros hacemos la guerra de otra manera. Aquella fue una mala guerra. Sí, fue J.D. Vance quien dijo esta semana que los expresidentes de Estados Unidos no eran tan inteligentes como Donald Trump, y que por eso no hay que preocuparse con Trump, porque todos los presidentes anteriores, los que dirigieron aquellas otras guerras, eran unos estúpidos. Pero Trump no. Él es distinto. Trump está por encima de los demás. Es un genio estable. Pero al decir eso, J.D. Vance, ese novato de 41 años, está faltando al respeto a todos los veteranos estadounidenses que murieron en masa en esos distintos conflictos. Eso significa que probablemente no respetan de verdad la vida de los soldados estadounidenses, a los que básicamente están obligando a participar en una guerra ilegal, bombardeándolos con propaganda para que crean que de algún modo lo que hacen está justificado o es legal. Y luego, básicamente estas personas, Trump, Vance y todos esos fanáticos desquiciados que ahora ocupan la Casa Blanca, esos sustitutos glorificados de Israel, no tienen ningún problema en lanzar a los soldados estadounidenses al combate como carne de cañón. En su mente, creen que esto es una guerra santa a estas alturas. Dicen que es una cruzada para derrotar a Irán desde el punto de vista del sionismo cristiano, del cual el propio Hegseth es un seguidor. De hecho, es miembro de esa secta. Es un fanático del Tercer Templo, el autoproclamado secretario de guerra. Así que si esto es una guerra santa, no tiene ningún problema en enviar unos cuantos miles o incluso 100,000 soldados estadounidenses al servicio de una causa mayor, una causa sagrada. Y no está solo, por cierto. Trump está rodeado de todos esos fanáticos religiosos que le ponen las manos encima en esas escenas tan embarazosas, rezando por el presidente. Luego acusan a Irán de ser una teocracia. Acusan a la República Islámica de Irán de ser un régimen extremista religioso. Yo no lo creo. No es extremo en absoluto.
Es muy racional, muy sensato, si lo comparas con los estadounidenses ahora mismo y con un presidente que publica en redes que es la segunda venida de Jesucristo. Lo ha hecho. Se presenta como el Mesías. He's done that. He's the Messiah. So who are the religious fanatics? Entonces, ¿quiénes son los fanáticos religiosos desde una perspectiva global? Mira, el mundo está observando a Estados Unidos y a este presidente y se están riendo del país. Se ríen de este presidente, en lo que se ha convertido un payaso, una broma, alguien que ha pasado ya el punto de la vergüenza. Y aún así, tienen la desfachatez de señalar a otros países y llamarlos extremistas religiosos o teócratas. ¿En serio? Es que de verdad estamos en un momento muy difícil, muy peligroso, porque la gente en Estados Unidos está totalmente desconectada de todo esto, Nima. Estoy ahora mismo en Estados Unidos. Salgo a la calle y a nadie le importa esta guerra. No les importa. En Europa sí les preocupa un poco más, porque están sufriendo un golpe económico mucho más fuerte y además están más cerca. Están más próximos al conflicto, claro, y podrían acabar recibiendo la peor parte si llegan grandes oleadas de refugiados, en caso de que la guerra escale y empeore. Europa cargará con ese peso. Pero a los estadounidenses no les importa. En general, no. Viajas por el país, yo he estado viajando por todo Estados Unidos, y la gente no, de verdad, no le importa. Muy poca gente sí se preocupa. Y hay bastantes personas que se están plantando y que hablan abiertamente contra esta guerra ilegal, contra este régimen en Washington. Pero en general, no es un tema que los estadounidenses estén tomando en serio. Por eso, no están cuestionando de verdad las afirmaciones ni las declaraciones que salen de Washington o de sus portavoces en los medios. No empezarán a tomárselo en serio, Nima, hasta que la economía se estrelle, y eso va a pasar. Y aunque Trump se echara atrás e hiciera un falso acuerdo de paz, como si firmara un papel él solo y fingiera que lo ha firmado un iraní o alguien así, probablemente conseguiría que lo firmara, no sé, el amigo de Steve Witkoff, ese que tiene una casa de empeños en Nueva Jersey o algo así, un tipo iraní, y dirían, este es el nuevo presidente. Sería como lo de Juan Guaidó. Encontrarán a algún iraní por ahí para ponerlo como el próximo presidente y tirarán con eso un tiempo hasta que llegue la siguiente oleada de esta crisis. No tengo ni idea de hacia dónde van con todo esto. Tiene que ser la destitución de Donald Trump. Es la única salida posible. O bueno, ya he descartado una especie de revelación. No creo que sea posible con este presidente. Es demasiado ignorante y demasiado estúpido. Y encima insiste. Está usando los métodos de su mentor, el abogado mafioso Roy Cohn, que consisten en no admitir nunca que te equivocas y redoblar la apuesta. Y esa es también la táctica israelí en las negociaciones y la diplomacia. Así que no lo sé, de verdad, no lo sé. Es muy difícil ver una salida aquí. Patrick, hoy Donald Trump ha publicado en su red Truth Social que habló con el primer ministro de Armenia y dijo que ese hombre entiende perfectamente la situación. Ya sabes, lo frágil y lo débil que está Irán, y que está dispuesto a ofrecernos sus bases y ya sabes, los aeródromos de su país para que los usemos contra Irán. Pero más tarde eliminó esa publicación. No sé por qué la quitó. Si fue algo que le pidió su equipo, o si fue Armenia quien se puso en contacto con él. Pero al fin y al cabo, Armenia, ¿cómo puede alguien creer que Armenia podría aportar algo nuevo o algún tipo de factor decisivo al conflicto? Ese tipo va a ser destruido. Es un país pequeño. La población ni siquiera es considerable. Es pequeño. Y van a ser destruidos como los otros países del Golfo. ¿Tú crees que lo de Donald Trump fue algo inventado? Porque él dijo, si no negociáis con nosotros de buena fe, si no llegáis a algún tipo de acuerdo con nosotros, ayudemos a Armenia, cabezos. ¿Qué significa? No veo a Armenia siendo tan estúpida. What does that mean? I don't see Armenia being that stupid. I don't know. No, they're not. But you have a puppet. No, no lo son.
Pero tienes a un títere, Pashinyan, y a la gente respaldada por intereses estadounidenses, convertidos en vasallos precisamente por eso. Pero llevar eso a cabo de verdad es otra historia. Y eso nos devuelve a la cuestión del Líbano, que mencionaste antes, Nima, y que no respondí, pero lo haré ahora. El problema con el gobierno libanés es que básicamente es un régimen títere de Estados Unidos e Israel. El presidente y el primer ministro del Líbano, Michel Aoun y Nawaf Salam, han vendido su país. Lo han traicionado de la peor manera posible. Así que todo es una fachada de negociaciones entre Israel y el Líbano. Por cierto, es ilegal que sus líderes negocien con los israelíes, porque creo que eso va contra la ley en Líbano. Así que están violando sus propias leyes. Mientras tanto, Israel está bombardeando Líbano de forma masiva, matando a civiles, masacrando a libaneses, bombardeando Beirut indiscriminadamente, sin pedir disculpas por ello, y además ha puesto tropas sobre el terreno, ocupando el sur del Líbano con la intención de quedarse allí, de anexionarlo, igual que está haciendo ahora con los Altos del Golán. En este momento, colonos están trasladándose a los Altos del Golán, en Siria, con la aprobación total de Estados Unidos, de Israel, por supuesto, pero también del califa de Al-Qaeda, por así decirlo, el autoproclamado presidente en Damasco, Mohammed al-Jolani, también conocido como al-Sharar. Eso es lo que va a pasar en el sur del Líbano. Los colonos van a querer presentar reclamaciones. Y Ben-Gvir estará ahí delante, animándolos junto con Bezalel Smotrich y todos los demás. Están arrasando pueblos libaneses enteros que llevan miles de años allí, borrándolos del mapa. E Israel está destruyendo lugares santos cristianos, y lo están haciendo sin consecuencias. Pero si Israel ocupa militarmente el sur del Líbano, Irán puede, con precisión de misiles, destruir todos los campamentos. Ese toque pasores. Amber, es hay un alto el for. Por ser tu mano Fort Smobs Unias. Pero Israel ya rompió el alto el fuego. Israel está destruyendo infraestructuras, edificios, casas, escuelas, iglesias. Les colocan explosivos y luego se dirigen a la comunidad internacional diciendo, oye, esto no es una violación del alto el fuego, porque no estamos disparando nada, solo lo estamos haciendo estallar. Y están atacando a periodistas y dicen que son ataques dirigidos, así que tampoco sería una violación del alto el fuego, porque están apuntando a periodistas y no a soldados. Así que según ellos, no es una violación del alto el fuego. Esta es la mentalidad realmente retorcida y depravada de los israelíes en este momento. Están matando con total impunidad. Así que el alto el fuego con el Líbano es solo una fachada. Israel está esperando, ganando tiempo para reagruparse, maximizar sus beneficios y consolidar sus posiciones, porque necesita ese suministro de agua dulce del río Litani. Lo consideran una cuestión existencial para el Estado de Israel. Quieren ampliar sus fronteras y lo dicen abiertamente. Y aún así, muchos siguen negándolo, diciendo, no existe ningún proyecto del Gran Israel. Eso es una teoría de la conspiración. Es antisemita siquiera sugerir algo así. Aunque el propio Benjamín Netanyahu declaró públicamente el pasado otoño que esa es su ambición. Lo dijo claramente. Este es el proyecto del Gran Israel. Lo estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos. Y no va a detenerse en el sur del Líbano ni en Siria. También incluye Jordania y partes de Arabia Saudí y Egipto. Olvídate de Cisjordania y Gaza, porque según sus planes, eso ya está fuera del mapa. Pero el gobierno del Líbano, Estados Unidos ha pasado décadas comprando a distintos sectores de la sociedad libanesa, sobre todo a la comunidad cristiana, para hacerla pro-estadounidense, para que sea leal a Estados Unidos. Son, en cierto modo, parecidos a los sionistas, porque parte de la recompensa para esa clase dirigente en el Líbano era que Estados Unidos les daba pasaportes estadounidenses a prácticamente todos los miembros de sus familias, incluso sin haber ido nunca a América, y mucho menos haber nacido allí o haber establecido residencia. Así que eso es solo una parte del trato.
So that's just part of the payoff, and they've done this strategically, and also with Y lo han USAID, hecho de forma contracts, estratégica, giving también con money to contratos de certain USAID, influential dando dinero a Lebanese ciertas families familias projects libanesas over influyentes the years, para, entre and comillas, then just proyectos cash a lo largo de payoffs, los of course. años. The CIA Y luego, por is supuesto, probably very pagos en involved in that, efectivo. and La CIA they've allowed probablemente está Israeli muy implicada en intelligence, eso. Además, Israeli han activity permitido has la really entrada de gone inteligencia into israelí, Lebanon, de right? actividades israelíes y de So empresas it's israelíes en been el a slow Líbano. Así que ha process sido un of proceso degrading lento de what degradar lo used to que be an antes era un independent estado state, independiente, el Lebanon, Líbano, in order con el to objetivo de isolate Hezbollah. aislar And a now Hezbollah. the special Y ahora envoy, el Tom enviado Barak, is especial, Tom Barak, está openly promoviendo telling the civil abiertamente war, una guerra civil, openly enfrentando setting the abiertamente a los Lebanese against libaneses each entre other, sí, a las distintas facciones religiosas, religious diciendo, bueno, factions tenéis que against ayudar a each other, desarmar a to say, Hezbollah. well, we Y luego need to Israel diciendo exactamente lo disarm mismo. Hezbollah, and then Israel saying the same thing. So that's the chorus from the US and Israel. Así que ya lo veis, ese es el estribillo que repiten Estados Unidos e Israel. Hay que desarmar a Hezbollah. Y la clase comprada en Líbano está de acuerdo con eso. Mientras los libaneses ven cómo su propia gente es masacrada por los israelíes, no dicen nada contra ellos. Simplemente se quedan ahí, ya sabes, tarareando, jugando con los dedos, esperando que todo se detenga, que desaparezca. Los únicos que están defendiendo al Líbano son Hezbollah. Y no son terroristas. Ya sabes, los estadounidenses dirán que es una organización terrorista. They'll say, oh, the Americans will say it's a terrorist organization. Well, under international law, Bueno, según el derecho internacional, se define como una lucha armada de liberación contra una ocupación ilegal, porque Israel nunca dejó de ocupar partes del territorio libanés, incluso antes de que empezara esta ola de crisis. Seguían teniendo tierras libanesas robadas y amenazaban al Líbano. Por eso existió Hezbollah en primer lugar. No habría existido si Israel no hubiera ocupado ilegalmente y maltratado al pueblo del sur del Líbano durante décadas. Y Estados Unidos estaba de acuerdo con eso. No hizo nada para frenar a Israel de una forma significativa. Y ahora es aún peor. Estados Unidos está fomentando una guerra civil y animando a Israel a entrar, matar y ocupar. Así que esta es la peor situación posible para un país como el Líbano. For a country like Lebanon, and so that's why this is why Iran made this part. Y por eso esto forma parte. Por eso Irán lo incluyó en las negociaciones. Porque se trata de la amenaza que Israel representa para la región. Y también porque Israel puede usar el Líbano contra Irán. Los iraníes lo saben. Israel utiliza el Líbano y las amenazas de agresión o las promesas de retirada o de alto el fuego como una forma de presión sobre Teherán a través de Estados Unidos. Así que todo esto forma parte de la misma ecuación. No se pueden separar estos temas. Irán lo está viendo de forma global, como un único escenario, y precisamente porque es un solo escenario, no se puede dividir. Israel y Estados Unidos han demostrado que su agresión no se limita a Gaza, ni a una zona u otra. To Gaza or to this part or that part. They will attack and declare war against anyone in the region. Atacarán y declararán la guerra a cualquiera en la región, y ya lo han hecho, contra Yemen, contra los palestinos, contra el Líbano, contra Siria, contra Irak y contra Irán. Así que está muy claro para quienes viven allí de dónde viene la principal amenaza de violencia y agresión y de dónde viene la seguridad. Y está muy claro, son Israel y Estados Unidos. Esas son las dos mayores amenazas para la seguridad, la paz y la prosperidad en Asia Occidental. No hay ninguna duda. Todo el mundo que vive en la región lo sabe. Pero tenemos esta narrativa que se impone desde fuera, pensada para un público occidental, para un público israelí y para un público del Golfo. Pero esa no es la realidad. Todo el mundo en Asia Occidental lo entienden perfectamente ahora. Así que ya veremos. They fully understand it now. So we'll see. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Patrick, por estar con nosotros hoy. Por favor, entrad en 21st Century Wire para apoyar a Patrick, patrickhenningsen.substack.com, y también su canal de YouTube. Voy a poner todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Podéis ir allí y encontrarlos todos. Así podréis apoyar a Patrick y su trabajo. Thank you so much. Muchas gracias, lo aprecio de verdad. Sí, gracias. Nos vemos pronto. Vale.